tienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumarás, palomas grises con la pena que fumarás. Torna sus ojos a un día lejos, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende, que se curó de espanto, desgastó el llanto. Se curó de espanto, desgastó el llanto. De la teoría del socialismo, porque es que efectivamente así es como podemos entender su evolución. Podemos ver que lejos de ser una doctrina ya acabada, que podamos decir, esta es la verdad eterna, el socialismo es siempre un proceso en desarrollo, en construcción. En otras palabras, lo que hoy puede ser una verdad más que evidente, quizás dentro de unos pocos años o muchos años puede dejar de serlo. Yo digo que debemos cuidarnos mucho del criterio dogmático en esta materia, pero al mismo tiempo no podemos ser renovadores o innovadores, mejor dicho, como una especie de snobismo, como me perdonan el anglicismo ese, porque para parecer como estando a la moda, ser vanguardia, querer echar al cesto de los papeles todo lo anterior, de generaciones que nos precedieron, en un afán de modernismo. El revolucionario tiene que combinar muy bien los elementos del pasado con los elementos que van forjando el futuro. Es decir, a medida que las situaciones cambian, surgen nuevos retos. Manifiesto Comunista aparece en Londres en febrero de 1848, que por cierto su nombre completo es Manifiesto del Partido Comunista, no simplemente Manifiesto Comunista, sino del partido. ¿Por qué? Porque ya ellos tenían la idea de partido. No conciben una revolución que no tenga como agente un ente colectivo, que es el partido. Y ese partido a su vez surge de un ente colectivo todavía mayor, que es la clase social que impulsa la revolución, que es la clase obrera. Fíjense cómo va escalonado esto, ¿no? La clase obrera genera un partido que ellos llaman Partido Comunista. Y el Partido Comunista es el que va guiando una revolución, pero con el apoyo de las masas. Uno de los fenómenos aleccionadores para todos los revolucionarios en cualquier parte del mundo es precisamente ese de la formación de una capa en la clase obrera, que es la que hemos llamado la aristocracia obrera. Es decir, los obreros mejor pagados que logran, a través de luchas, porque tampoco lo logran así fácilmente, mejoras en los contratos de trabajo, en los contratos colectivos, asegurar el empleo, en fin, una serie de conquistas que deben ser para todos los trabajadores, no simplemente para una parte de ellos. Pero los patronos hábilmente ceden para ese pequeño sector, porque saben que esos a la larga se van a transformar en sus agentes. Ya en tiempos de
de Marx, y de eso a surgir esa tendencia, esa corriente, mejor dicho, en el movimiento obrero. Pero es de notar que todavía Marx y Engels no habían logrado, vamos a decir, formular una tesis concreta sobre el partido. Esta es una labor que la viene a hacer años más tarde un hombre igualmente genial, que es Vladimir Lenin. Lenin sí centra mucho su atención en este aspecto del proceso revolucionario, el agente revolucionario, que no puede ser ni un individuo, ni tampoco puede ser tomada así en su conjunto la clase, sino tiene que ser un sector de la clase que él denomina la vanguardia de la clase. O sea que no es simplemente la idea de partido, sino tiene que ser un partido que sea vanguardia de la clase. Y vanguardia se es no porque uno se dé el título, que se califique de vanguardia, y tampoco es un título permanente. Se puede ser vanguardia hoy y dejar de serlo mañana. Podemos ser vanguardia en un momento determinado, bajo el impulso pues, de la lucha, con el apoyo masivo. Mucho más difícil es ser vanguardia en condiciones adversas. Cuando un partido revolucionario, fuera del poder, perseguido, encarcelado sus dirigentes, y sin embargo mantiene viva la llama revolucionaria, ahí está cumpliendo el papel de vanguardia, incluso con mucho más heroísmo, más mérito que en una situación de gran flujo de masa. Empezaré por decir que el programa, tal como está formulado en esta circular que redactaron Marx y Engels para los diversos organismos de la Liga Comunista, responde a los problemas de aquel momento, a los más sentidos por la clase obrera. Pero en el curso del siglo y medio transcurrido desde entonces, ha hecho su aparición un fenómeno que ellos no alcanzaban todavía a estudiar, que es el fenómeno del imperialismo. De eso se encarga Lenin posteriormente. Y es que esto viene a significar que los problemas de una sociedad determinada en un cuadro nacional van dejando de ser propiamente de esa sociedad en su sentido nacional para estar englobados en una situación internacional. Hoy ya casi podríamos decirlo, una revolución no puede exitosamente desarrollarse en un marco aislado. A mí me ha llevado esto en lo personal a cuestionar la idea misma de las revoluciones que llamábamos hasta hace poco de liberación nacional. En el caso concreto nuestro de Venezuela, yo creo que o nos liberamos un conjunto de países en una acción simultánea frente al imperialismo, o la revolución se estanca y perece. Ya tenemos suficientes ejemplos en el continente. Es decir, tiene que haber una acción, al menos de países que resulten clave. Esta experiencia histórica la tuvimos con la ruptura con la corona española, comienzo del siglo XIX. Si Venezuela o Argentina o cualquiera de nuestros países hubiera intentado esa separación, ella sola, aislada, con seguridad hubiera sido aplastada luego. Pero fue la acción simultánea, el carácter de simultaneidad que tuvo la revolución independentista en nuestros países, lo que le dio el éxito. Asimismo, hoy podemos volver a la vieja discusión en el campo del socialismo de si es posible la construcción del socialismo en un solo país. Esa fue una discusión clásica del siglo XIX, y Marx y todos los socialistas, incluso de cualquiera de sus matices, pensaban que la revolución tenía que ser internacional, o al menos, como se dijo, países más avanzados, empezando ellos por Alemania, Francia, Inglaterra.
es precisamente la Revolución Rusa la que introduce el cuestionamiento de ese dogma. Y dice, no, aquí podemos, y fue lo que intentó Lenin, con bastante éxito, por cierto, pero tomemos en cuenta que la Unión Soviética no era un solo país, eran 15 países, y se extendían desde Europa hasta el Pacífico. Y sin embargo, ya sabemos cómo ha concluido esa revolución soviética. Entonces hoy, con más razón, creo yo, en el campo de la teoría, está planteada esa interrogante. ¿Puede realmente un país solo, aislado, construir el socialismo? ¿No será necesario que haya una acción conjunta, al menos con países muy decisivos? Y en el caso nuestro, es obvio, tenemos un gigante al lado, que es el Brasil, con una burguesía ya bastante desarrollada. Entonces, ¿qué papel tendría esa burguesía con el correr del tiempo, y no un tiempo muy lejano, ante el desarrollo del socialismo, por ejemplo, aquí en Venezuela? Eso es un interrogante muy interesante. Yo quería, pues, dejar sentado ese criterio.